Espinosa, ¿usted se acuerda del doctor José Antonio Salazar? Pero por favor, ¿cómo olvidarlo? Lo he tenido en mi cabeza todos estos días. No me diga. Sobre todo el fin de semana. ¿Por lo de Thomas Gregan Sí, Sons? señor, lo pensé mucho al doctor Salazar. Allá él, en sus meditaciones profundas sobre asuntos jurídicos, el fin de semana estuvo meditando sobre lo que pasó el viernes. Sí. Fuera secretario él, sí, general de la Cancillería, y pues obviamente parece que no ha encontrado mucha satisfacción en el asunto de quitarles el contrato de pasaportes que él dejó para Thomas Gregan Sons. Doctor Salazar, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Se equivoca en esta decisión el canciller Murillo? Realmente yo no conozco el acto administrativo que haya sido proferido. Apenas tengo la información sobre el anuncio de revocar o derogar o modificar los actos administrativos que expedí, pero no conozco los actos administrativos que hayan sido expedidos. Ahora, lo que sabemos es que la revocatoria de esos actos es porque habrían sido tomados por fuera de todo marco legal, es lo que justificaría la revocatoria. ¿Qué opina usted? Pues están diciendo desde hace algún tiempo que procedí sin las facultades para hacerlo, ignorando que en la resolución 2638 del 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo la delegación institucional a las distintas direcciones y grupos de trabajo del Ministerio. Y en el artículo 2 de esa resolución, que es del año 2019, insisto, se delega la representación legal del fondo rotatorio del Ministerio a la Secretaría General. Esa era la norma que el canciller Leiva había modificado para declarar desierta la licitación, pero al llegar el canciller Murillo al desempeño del cargo, él, por medio de la resolución 1344, de manera explícita devolvió totalmente la delegación para representar el fondo rotatorio a la Secretaría General, e inclusive la aclaró y, por emplear un término, y aumentó las facultades de manera específica en esa resolución que firmó el pasado 22 de febrero. ¿Cuál es, doctor Salazar, ya ha pasado el tiempo y con la reflexión que dan los días, la verdadera razón para oponerse, a pesar de la evidencia jurídica, a que los señores de Thomas Greg, que fueron adjudicados con el mayor de los puntajes en el concurso que organizó la Cancillería en la que usted participaba, sí operen ese contrato por el tiempo que le queda, que es más o menos de 3 años? ¿Cuál es la razón real? La razón real, la verdad es que yo entiendo que hay unas razones de orden subjetivo para esa oposición frente al adjudicatario del contrato, pero más allá no puedo llegar. El señor presidente inicialmente, durante el proceso, indicó que no era viable adjudicar un proceso licitatorio cuando había un solo proponente, cuando le demostraron las normas jurídicas que no solo era viable, sino que la ley ordena adjudicarlo si ese proponente está habilitado. Entonces ya dijo que siempre el mismo, eso no era posible. Cuando se comprendió que cuando la misma persona ejecuta un contrato, eso por el contrario es habilitante como experiencia que se tiene. Entonces ya luego dijo que durante los mismos años siempre el mismo tampoco era posible. Entonces yo no conozco las razones por las cuales se presenta desde la Presidencia de la República una oposición tan fuerte y con consideraciones meramente subjetivas a la adjudicación del contrato. Debo notar que el proceso licitatorio se adelantó en todas sus etapas con sumo cuidado por un comité, inicialmente un comité estructurador conformado por 6 profesionales, mujeres de distintas áreas, y un hombre profesional dactiloscopista de Migración Colombia. Porque ahí no hubo licitación, ni estructuración de licitación, ni nada de eso.
Hubo, ¿a cuál contrato se refiere usted? Bueno, ya al suyo, al de... nada. Pues claro Obvio. que sí lo hubo. Eso empezó en diciembre del 2022, cuando se publicó el plan de necesidades de la entidad en la planificación del contrato. Okay. Luego se hizo todo el trámite previo, se abrió la licitación y el pliego de condiciones se subió al sector exactamente el día 24 de mayo del 2023, previa a una autorización de la Presidencia de la República, que dice, por favor, continuar con el proceso como se tiene previsto. Eso viene firmado la Presidencia de la República por el doctor Andrés Corredor Gómez, que era la persona que había designado, o el abogado que había designado el doctor Vladimir Fernández para que estuviera al tanto del proceso licitatorio. Ese proceso, como lo indiqué, se adelantó con mucho cuidado por comités conformados por profesionales que trabajaban ya en el ministerio. Ninguna de las personas, ni el comité evaluador, ni el comité de estructuración que intervinieron, que son en total 13 personas, ninguna fueron designadas en la administración del doctor Leiva. Son personas que ya están en el ministerio hace varios años. Esa es la situación. Entonces sí hubo un proceso de licitación muy claro y muy concreto. Ese proceso de licitación, que estaba para concluir con la adjudicación del contrato en el mes de septiembre, fue precisamente cuando el canciller Leiva decidió asumir las funciones que estaban delegadas en la Secretaría General, y declaró desierta la licitación. Por esa actuación, el doctor Leiva está siendo investigado en la Procuraduría, inclusive está suspendido, porque la Procuraduría consideró que no era viable declarar desierta la licitación. Más aún, la Contraloría me había enviado ya 2 mensajes de control advirtiendo sobre la necesidad de finalizar el proceso licitatorio, y lo mismo había hecho la Procuraduría General de la Nación. Entonces, sí. Doctor Salazar, ¿no resulta precisamente curioso, paradójico, el término que usted le quiera colocar o poner, que el canciller encargado, Luis Alberto Murillo, hubiera sido precisamente el que le hubiera retornado esas funciones de dirección de ese proceso de adjudicación de esa licitación, y ahora diga que lo va a denunciar, o que lo denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por precisamente tomar decisiones frente a las cuales él lo delegó? Mire, desde el mismo momento en que él se posicionó hoy en la reunión primera de Empalme, en la que estuvo presente el canciller Leiva y el abogado Juan Carlos Lozada y el suscrito, el canciller Murillo manifestó que él no quería tener nada que ver con ese problema de los pasaportes, de esa contratación. Nos lo dijo de manera expresa en esa primera reunión de Empalme. Y posteriormente, al día siguiente, me envían a mi secretaría la resolución retornando todas las funciones y ampliándolas. Entonces yo lo que interpreto es que él quería que la Secretaría General resolviera el problema, y frente a la magnitud del escándalo que se desató, a mí me da la impresión de que él se arrepintió de haberlo hecho. Es la impresión que tengo. Mire, solo para claridad, ¿en este momento hay denuncias formales contra usted de parte del gobierno o de alguien? Me anunciaron que me habían denunciado y me enviaron solo la información. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, donde la denuncia la fundamenta precisamente diciendo que tomé atribuciones sin tener la capacidad para hacerlo, y que celebración indebida de contratos y que intereses, una cantidad de cosas completamente absurdas. Pero debo anotar que la doctora Marta Lucía Zamora, que era la directora de la Agencia Jurídica del Estado, conceptuó que debía no solo conciliarse, sino hacerse la adjudicación a Tomás Bret. Con ese concepto que ella emitió siendo titular de la Agencia Jurídica del Estado, le valió su renuncia. Debió precisar renunciar y se retirar del cargo. El cargo se lo ofrecieron luego al exconsejero de Estado Gustavo Gómez Aranguren, y él en una entrevista de prensa dijo que iría a consultar a la sala de consulta del Consejo de Estado para proceder de conformidad con el concepto que emitían. Eso le valió ser desnombrado,
con el pretexto de que tenía más de 70 años y no podía hacer cargo, cosa que no es cierta por la naturaleza de ese cargo. Y entonces se encargan a un subalterno de la doctora Marta Lucía Zamora, que lo había acompañado en sus conceptos, o la había acompañado en sus conceptos, y ese es el que ahora sale con toda esta historia, modificando el concepto. Entonces, si hay unos conceptos institucionales y solo proceden a colocar un director encargado para que modifique los conceptos jurídicos, pues las instituciones sufren un golpe muy duro con esa clase de actuaciones. Doctor Salazar, usted tiene, si no me equivoco, una relación con el canciller Leiva que viene de tiempo atrás, se conocen y digamos han mantenido una cierta amistad, pero es clarísimo oyéndolo que para usted esto se ha significado unos dolores de cabeza tremendos, lo están acusando pues básicamente de traición a la patria, pues les falta eso. ¿Usted siente algún tipo de decepción por la actuación del canciller Leiva, que hasta el día de hoy sigue insistiendo en que ellos hicieron lo correcto? No, yo mantengo muy buena relación con el canciller Leiva, inclusive debo anotar que hablo con él, y mi relación con el doctor Leiva es del año, usted data del año 1978, cuando fue elegido presidente de la República del 82, presidente de la República, el doctor Belisario Betancur, ha sido ininterrumpida. Yo fui inclusive el abogado de él en el tema pensional que tanto le critican por el tema de los libros, que es completamente falso. Él no se pensionó con los libros o no, ese es el motivo. Bueno, entonces volviendo al tema, yo no siento ninguna decepción en una clase, acepté acompañarlo, acepté prestarle un servicio al país con la esperanza de ser útil, creo que hice las cosas bien y aquí estamos poniendo la cara. Doctor Salazar, quedamos pendientes de la concreción de esas denuncias, de esas demandas y por supuesto de las acciones legales que usted seguramente va a imponer como respuesta a esas acusaciones. Muy amable, buen día para usted. Mire, perdón, es muy importante para mí hacer una pequeña aclaración. Sí, señor. El doctor Leiva está suspendido e investigado porque declaró desierta la licitación al considerar la Procuraduría que eso no era procedente. Y resulta que el canciller Murillo no solo reabre un proceso que ya estaba adjudicado, sino que insiste en el tema de declaración desierta de la licitación. Es decir, si se le imputa una falta al doctor Leiva, cualquiera que sea la naturaleza, la del doctor Murillo o la del ministro Murillo es supremamente grave. Es decir, el problema más grave es el de Murillo, según usted. Pues por supuesto, porque no solo mantiene desierta la licitación por lo que está siendo investigado el doctor Leiva, sino que dice que devuelve un acto administrativo que había creado una situación jurídica real y concreta. Exsecretario, muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto, muy amable.